Queremos contarte las historias que hay detrás de la investigación. Esto es Ciencia de Bolsillo, un podcast para descubrir la ciencia. Un podcast de Eureka. Amar a alguien con autismo es descubrir un universo único de colores y emociones que solo ellos pueden pintar. Eso dijo el psicólogo y científico cognitivo español André Riviere sobre el autismo. Esta condición, denominada también trastorno del espectro autista, constituye un grupo de afecciones diversas relacionadas con el desarrollo del cerebro. Su diagnóstico en ocasiones es complejo, pero si se logra desde la infancia, puede dar mayor tranquilidad. La Organización Mundial de la Salud asegura que 1 de cada 100 niños tiene autismo. Otras instituciones afirman que es 1 cada 45. ¿Cuáles son las novedades científicas más recientes sobre esta condición? ¿Qué tipo de tratamientos existen? ¿Estamos preparados para tratarla? De eso hablaremos hoy en Ciencia de Bolsillo. Gracias por estar con nosotros. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Ciencia de Bolsillo en Videocast, una estrategia que hace parte de la Dirección de Investigaciones y Posgrados de la Universidad de Manizales y que también hace parte de Eureka, Ciencia para la Gente. Ustedes, mil gracias por acompañarnos. Y quiero arrancar este capítulo de hoy con una frase de una actriz. Ustedes tal vez la vieron en Sense8. Ella es Daryl Hannah. Dice: la mente de una persona autista es más como un ordenador de alta velocidad que puede procesar una gran cantidad de información visual de una sola vez. Y de eso vamos a hablar hoy, de autismo. Para eso tenemos a una psicóloga, especialista en neuropsicopedagogía, magíster en neuropsicología, investigadora desde hace varios años en temas de autismo, profe de la Escuela de Psicología de la Universidad de Manizales y quien también hace parte del DINA, un centro de investigación y de atención a personas con autismo, entre otras situaciones. Ya nos contará un poco más. Ella es Tatiana Zuluaga Arroyave. Tatiana, bienvenida a Ciencia de Bolsillo. Hola Carlos, buenos días. Muchas gracias por la invitación para hablar de este tema que me apasiona y que en realidad tenemos que sensibilizar cada vez más porque es más común o más presente en nosotros de lo que parece. Tatiana, yo creo que vale la pena arrancar esta conversación poniendo los puntos sobre las IES. ¿Qué es el autismo? Hay un montón de conceptos que pueden ser erróneos. ¿Es una enfermedad? ¿Es una condición? ¿Cómo podemos entender para un niño, por ejemplo, qué es el autismo? Mira, este concepto ha variado mucho a lo largo de los años. No se considera una enfermedad porque la enfermedad es algo que se cura. En el autismo no hay nada que curar. En este momento se puede decir que el 60% del mundo lo considera una condición, que es algo que te acompaña durante toda la vida. Como la diabetes o cosas por ese estilo. Exacto. Entonces tú eres autista, tú eres diabético. Pero ya también hay nuevos avances investigativos que dicen que si uno logra una intervención temprana, una detección, una intervención temprana, podría llegar a considerarse como un retraso en la adquisición de ciertas habilidades y no tanto como algo que te va a acompañar durante toda la vida. Porque se ha visto que si tú das las herramientas adecuadas, estas personas pueden desarrollarse en su medio de manera totalmente independiente y autónoma. Pero para esto necesitamos muchísima formación de docentes, de profesionales, de pediatras, de los mismos padres, concientización para poder hacer una detección temprana, que es difícil. ¿Cómo funciona, Tatiana, el cerebro cuando hay autismo? Yo le escuchaba alguna vez a una mamá que decía que todos tenemos un sistema operativo, como si fuéramos Windows, pero una persona con autismo tiene Mac. ¿Es más o menos así? ¿Cómo funciona el cerebro cuando existe esa condición? Es eso, realmente el cerebro autista procesa la información de una manera diferente al cerebro neurotípico. Entendamos cerebro neurotípico como aquel que no cuenta con ninguna divergencia, que hoy en día es muy difícil encontrarlo. Pues yo me siento a evaluar, o sea, todos tenemos realmente algo diferente.
Pero el cerebro autista realmente tiene más hiperconectividad en ciertas áreas cerebrales. Por ejemplo, tenemos lo que es el cuerpo calloso, que es el que conecta los dos hemisferios. Este es diferente en el cerebro autista. Y hay también otras estructuras que tienen más mielinización, menos mielinización, conecta información más rápido, tiene más conexiones neuronales, entonces por eso procesan la información diferente. Incluso hoy en día, algo de lo que se está hablando muy fuerte en el autismo es todo lo que tiene que ver con la integración sensorial. Ok. Entonces yo te pregunto en este momento, ¿tú escuchas tu sangre pasar por tus venas? No, me asustaría si lo Te hiciera. asustarías. Probablemente un cerebro autista sí lo escuche. ¿En serio? Incluso cuando les decimos, porque hay muchos que son hipersensibles a nivel auditivo, entonces cuando están en el salón de clases por la bulla de los otros niños, es difícil para ellos gestionar y regularse, entonces les ponemos taponcitos de oídos, pero el mismo sonido de su respiración, sentirlo tan fuerte también les impide concentrarse. Hoy en día a nivel sensorial, antes toda la parte sensorial era un criterio diagnóstico del autismo, ya se dice que es más la ley, es más que todos tengan algún nivel de desintegración sensorial, sea por hiper o hiporreactividad. Es decir, que una persona con autismo tiene una forma de leer y sentir el mundo distinta. Exacto, porque la parte sensorial, los receptores que nosotros tenemos en la piel, en los ojos, en el interior de nuestro cuerpo, es la manera en la que leemos el mundo. Y todos los seres humanos o incluso las especies leen el mundo diferente porque sus receptores sensoriales son diferentes. Y dentro de la gama humana, el cerebro autista procesa esa información de una manera diferente. Entonces ahí ya tenemos de base un Windows y un Mac. Eso suena muy interesante. Antes de entrar un poquito más en esa profundidad, Tatiana, ¿usted por qué llega a estudiar el autismo? ¿Qué es lo que le llama la atención de este mundo y dice, ahí es donde está mi centro de estudio? Ahí es donde está, bueno. Empecé en la Universidad de Manizales a hacer mi pregrado y aquí tenemos el Instituto DINA. El Instituto DINA es un instituto que tiene más de 30 años trabajando con padres, profesores, niños. Hacemos entrenamiento a docentes, hacemos entrenamiento a estudiantes y todo es centrado en el autismo. Entonces yo ahí empecé a hacer mis prácticas cuando estaba más o menos en tercer semestre, cuarto semestre también como voluntaria. Y a mí me apasionan los niños, o sea, el trabajo con niños y neurodesarrollo es lo que yo me muevo y nosotros siempre le decimos a los papás en el DINA que sus niños son como de otro mundo, sus niños son como a lo que nosotros deberíamos llegar, porque son niños muy justos, son niños que no entienden ni la mentira, ni el chiste, ni el sarcasmo, pero porque nosotros deberíamos hablar con mentira, chiste y sarcasmo. Sí, o sea, al pan, al vino, vino, y lo que fue. Y lo que fue. Son muy cariñosos en su propio lenguaje del amor. O sea, es una manera de procesar el mundo demasiado simple, demasiado honesta, demasiado inocente, que es en realidad a lo que nosotros deberíamos llegar. Claro. Y por eso mismo es una población a la que se le hace mucho bullying. Hay muchos tabúes sobre el autismo porque es muy poco lo que se ha estudiado. Hoy en día se escucha muchísimo más y yo siento que es el boom. Lo que en los años 2000 fue el TDAH, ahora todo el que respira diferente ya es autista. No, pero nos falta muchísimo todavía por estudiar. Y al verlos como una población tan segregada, yo dije, no, aquí tenemos que trabajar y son familias que sufren mucho cuando no tienen el acompañamiento adecuado porque en realidad es un mundo distinto. Es un mundo distinto y hay muchos niveles dentro del autismo. Y lo que nosotros decimos, hay tipos de autismo como personas que lo padecen. Ninguno es igual a otro. Y en los niveles 2 y 3, que son chicos que necesitan muchos más apoyos porque hay más barreras, las familias sufren mucho. Y tenemos casos hace 2 años que fue muy triste para nosotros. La cuidadora principal del niño, autista nivel 2, él no tenía lenguaje oral, él se comunicaba a través de sonidos, era muy dependiente de su madre fallece de cáncer. Y durante todo este proceso del duelo de ella no hacía el duelo, o sea, a ella no le importaba me voy a morir de cáncer, a ella le importaba qué voy a hacer con mi hijo, quién va a quedar a cargo de mi hijo, quién lo va a acompañar, quién va a ser su voz. Entonces en el DINA trabajamos eso, o sea, darle voz a aquellos que no tienen y muchas veces ese que no tiene voz puede ser el papá que va a pedir al colegio, venga, háganme un ajuste curricular para mi hijo que yo quiero que él aprenda, que yo quiero mucho más que él aprenda. El triunfo para las mamás es, llegan al DINA y nos dicen, doctora, lo invitaron a la fiesta de cumpleaños.
Ese es el triunfo. Nosotros somos seres sociales, nosotros somos seres llamados a vivir en una comunidad y estos chicos tienen esa dificultad para integrarse con el otro. Y a eso van las intervenciones y a eso va el apoyo que le damos a los papás, a empoderarlos para que ellos tengan una vida, la vida que ellos quieran tener. No voy a decir una vida normal, la que ellos quieran tener. Tatiana, usted ahorita dijo una cosa que es muy importante y son esas categorías o esas formas de clasificar el autismo. Usted lo acaba de decir, hay tantos autismos como personas que tienen esa condición, pero ¿cuáles son esas grandes categorías para poder entender cómo se va viendo reflejado el autismo en la vida diaria? En la vida diaria, entonces, antes hablábamos de autismo de alto funcionamiento, moderado, profundo, severo. Hoy en día se hablan es de niveles y no pensemos en el autismo como algo lineal, sino que imagínatelo como una hélice. Ok. Entonces tú puedes, esos niveles que significan la cantidad de apoyos que necesitas para ser independiente y autónomo en el medio. Entonces una persona nivel 1 quiere decir una persona que necesita apoyo. ¿Eso qué es? Que de vez en cuando le tengo que decir, Joaquín, mira los ojos, te están hablando, recuerda que tienes que saludar, respira, que vamos a cambiar de actividad y yo sé que eso te molesta. O sea, como ciertos lineamientos, pero que el niño o la persona puede funcionar de manera independiente y autónoma. El nivel 2 requiere ayuda constantemente y el nivel 3 requiere ayuda muy constantemente, que son generalmente personas que no tienen un lenguaje oral, que pueden estarse autoagrediendo constantemente, que tienen un coeficiente intelectual bajo, entonces tienen más dificultades o más barreras y menos apoyos, porque la discapacidad es eso, la discapacidad es tú estar en un entorno que no tenga los suficientes apoyos para tú desenvolverte de manera autónoma. Y como nosotros vivimos en una sociedad que no está formada para integrar al otro, no está formada para hablar a través de pictogramas o a través de señas. De cualquier tipo de situación o discapacidad. Exacto, o sea, una persona sorda que tenga lengua de señas, ¿con quién se puede comunicar? Con el 0.0% de la población, porque no tenemos lengua de señas. Hay otros países que en los colegios les enseñan inglés, no sé, mi esposo que es brasilero, a él le enseñaban en el colegio portugués y lengua de señas, porque de eso se trata la verdadera inclusión. Entonces estos 3 niveles, como te digo, no es algo lineal, es algo en realidad como una hélice y tú incluso durante el día puedes nadar entre esos niveles. Te explico, digamos en la parte sensorial. Por eso se llama que es espectro, ¿no? Es un espectro. Tú te levantas por la mañana y afuera está un taladro. Tú dices, ay, qué maluco, pero bueno. Vienes a la universidad, trabajas todo el día, almorzaste mal, tuviste una dificultad con un compañero, llegas a la casa por la noche y suena ese mismo taladro y no es, ay, qué molesto, es, no me lo aguanto más. Entonces, ese espectro también varía ahí. Tú puedes ser en algún momento del día o incluso en algún contexto en tu colegio. Funcionas perfectamente porque estudias ahí desde el kinder y todo el mundo sabe integrarte. Pero te llevan a la Navidad con los primos y como no estás en tu día a día en la Navidad con los primos, ahí tienes dificultades en socialización. Muchas veces las personas con esta condición, entiendo yo que parte del tratamiento es tratar de tener una rutina muy parecida, ¿no? Sí, incluso por eso es la anticipación. O sea, todo ser humano funciona con la rutina porque cuando tú tienes una rutina, tus niveles de ansiedad bajan, porque no es la incertidumbre de qué voy a hacer. Eso le sirve a cualquier cerebro. Lo bueno de una rutina con un cerebro autista es que tú puedes anticipar y decirle a ese niño o a esa persona, hoy vamos a hacer esto. Incluso es muy curioso, el año pasado estaba hablando a un adulto con sospecha de autismo y yo le preguntaba eso, ¿tú eres rígido en tu cronograma? Y me decía, no, yo no soy rígido, antes sí lo era, pero ahora incluí un espacio para imprevistos. Entonces ya lo que aparezca en el día. Lo que aparezca en el día, que el trancón, que entonces lo meto ahí. Imagínate para él lo difícil que era flexibilizar, que bueno, y fue una estrategia en realidad muy inteligente, ¿no? Muy inteligente de agregar en su agenda cada día un espacio para imprevistos, para lo que tenga que pasar y así yo no me voy a desbordarme emocionalmente porque ya lo tenía planeado, tenía planeado que algo no iba a salir bien. Raro es que si no pasa el imprevisto, ahí tengo el hueco, un problema. ¿qué voy a hacer aquí? Dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Tatiana, que 1 de cada 160 niños aproximadamente tiene algún o hace parte del espectro autista en algún nivel.
Eso quiere decir que son muchas personas. Uno podría decir que antiguamente el autismo no existía. Seguramente sí estaba, sino que no se diagnosticaba. Ustedes en el DINA y en ese ejercicio de neuropsicopedagogía, ¿cómo tratan los niños? Aquí llega una familia o un niño o una niña con sospecha de tener esta condición de autismo, ¿y ahí qué ocurre? Imagínate, cuando empezó el autismo en los años 60, era uno entre 10.000. Ahorita, según la AMS tienes ese dato, pero según el CDC es uno entre 59, según los últimos. 59. Ahí es donde yo le digo a los papás, o está uno entre 45, yo le digo, ven, en un salón de clase, ¿cuántos niños hay? Exacto. Sí. Ahí es donde decimos, bueno, ¿será que hay mejores estrategias de detección? ¿Hay mejores profesionales capacitados? ¿O tenemos en este momento un sobrediagnóstico? Todo lo que se mueve entonces ahora es algo autista. Entonces en eso tenemos que ser muy, muy cuidadosos. ¿Y cómo viene el cuidado? Y qué es lo que yo le digo a los papás. El autismo no se diagnostica en 20 minutos. Y aquí es donde entra el Instituto DINA. Entonces nosotros, ¿qué intentamos? Que el diagnóstico sea algo interdisciplinar. Aquí pues en el DINA nosotros no tenemos la oportunidad de tener muchos profesionales, pero estamos aliados con la IPS Pausa de aquí de la universidad. Ahí hay fonoaudiología, terapia ocupacional, psiquiatría infantil y nosotros tenemos psicología y neuropsicología. Entonces lo que se trata es que todos estos profesionales realicen una evaluación de manera integral, no durante 20 minutos, y que puedan dar... Que haya un seguimiento. Exacto, y por eso es el DINA. O sea, aquí nos vemos semanalmente con los niños y con los papás, porque mientras los niños están en intervención, sea individual o grupal, según sus necesidades, los papás están en lo que llamamos escuela de padres. Y yo a los papás les digo, es que ustedes son los coterapeutas. Este año les estaba diciendo, no, yo soy la coterapeuta, yo los veo una vez a la semana. Ustedes son los terapeutas, ustedes son los que los ven todos los días, durante 8, 9, 10 horas. Yo lo veo 1 hora a la semana. Es usted, papá, el que se tiene que empoderar. Y en ese ejercicio con los padres, claro, ha pasado de todo. Nos ha pasado el que hemos diagnosticado dentro de la escuela de padres que dice, venga, yo cuento con todo eso que ustedes están diciendo, y para ellos también es un respiro. Otros que han dicho... Sí, es ponerle nombre también a algo. Sí. A una cosa que uno ha sentido, venga, aquí hay algo que no me suena. Como que siempre fue raro. Y te digo, o sea, yo tuve la oportunidad de diagnosticar a un adulto de 45 años que toda la vida tuvo un diagnóstico de lo que antes llamábamos retraso mental, ahora se llama discapacidad intelectual, y cuando le devuelvo yo el diagnóstico le digo yo, ven, ¿tú has escuchado sobre el autismo? Ah, lo que tiene Sheldon Cooper de Big Bang Theory. Y yo, sí, tú tienes eso. ¿Qué? O sea que yo no soy un burro o un bruto. Toda la vida me han dicho que yo era un bruto. No, es alguien que piensa de manera diferente, pero a veces puede ser rara su manera de pensar. Entonces por eso lo juzgan tanto, y los papás sufren tanto con el diagnóstico de un autismo, porque es algo, como te dije, te va a acompañar toda la vida. Pero debe haber, Tatiana, mucho, no hoy, no sé, pero mucho falso diagnóstico, sí. Porque es difícil identificar. Puede ser que un día un niño tuvo un mal día y justo ese día estuvo con el terapeuta y el psicólogo dijo, esto es autismo, y ahí quedó. Sí, exactamente, y justo por eso yo a las mamás les digo, mira, yo el diagnóstico te lo hago con lápiz, porque el cerebro de un niño es dinámico, en cualquier momento puede cambiar. Hay niños que de entrada, o sea, están entrando por la puerta y no se dice autismo. Pues, o sea, no hay que esforzarse mucho, pero hay cosas tan leves que, joder madre, sí hay que preguntarse. Incluso dentro de este diagnóstico interdisciplinar también es muy importante toda la parte médica, toda la parte metabólica, porque te cuento, hipotiroidismo congénito. Los niños que nacen con hipotiroidismo van a tener dificultades en la interacción social, en comprender el lenguaje inferencial, en todo lo que también es autismo. Y cuando corrigen esa parte de tiroides, lo otro se organiza. Entonces, ¿me entiendes? Muchas veces, y lo que siempre hablamos en clase, uno no le hace psicoterapia a un tumor. Primero tenemos que revisar todas las causas orgánicas antes de decir, ven, es que tu hijo tiene un trastorno. Lo fisiológico primero, pero muchas veces los niños ni siquiera pasan por pediatra, o los pediatras no están capacitados para, y más, imagínate, esto es un trastorno del neurodesarrollo, sí. Solo el psiquiatra infantil sabe que es autismo, y en Manizales contamos con 2 psiquiatras infantiles. No te creo. Entonces es muy difícil para un niño realmente tener un diagnóstico contundente, limpio, claro, transparente. Es que no hay psiquiatras.
Estamos hablando con Tatiana de autismo y vamos a esta sección de preguntas rápidas y respuestas cortas. Ay, ¿Listo? madre, ok. Vocación, humildad y determinación, dedicación, disciplina. Sí, sí, es difícil porque no tenemos los recursos suficientes y porque no le ponen cuidado a uno. En realidad, el que hace ciencia no le dan el lugar que necesita tener. Hay otras cosas que son prioridad para la gente. Simón Baron Cohen, por su estudio en el autismo. Y uno colombiano. Colombiano, ay, me corchaste. No, Francisco Lopera, nuestro premio Nobel, un gran científico paisa en sus estudios en el Alzheimer y la demencia. Sí. Si no, no tenemos, o sea, ¿para qué vamos a hacer una investigación si no vamos a intentar cambiar el mundo? ChatGPT te contesta todo, pero entonces realmente ¿para qué estás investigando? Para generar un cambio, conciencia, para aportar un granito a la sociedad. Tatiana, hablemos de la ciencia que hay detrás del estudio de esta condición. Y me gustaría que arrancáramos sobre las últimas noticias. Es decir, ¿qué nos puede contar usted sobre la frontera del conocimiento en estudios de autismo? ¿En qué estamos? ¿Qué ya sabemos y qué falta por resolver? Listo. Sabemos que procesa la información de manera diferente. ¿Cómo? No se sabe. Hay que llegar a eso. Antes que se creía que como que era 5 hombres por una mujer autista. Ahora no. Ahora los últimos artículos dicen que es 1 por 1. Solo que todos los instrumentos de evaluación están dirigidos hacia los hombres. Lo que se ha estudiado más es el cerebro masculino. Y las mujeres hacemos algo que se llama masking, el enmascaramiento. Entonces intentamos como encajar, somos un poco más camaleón, entonces es más difícil un tema notar. De resiliencia tal vez, o de no tanto de flexibilidad. resiliencia, sino de evolución. Okay. O sea, si tú no te coges el pelo para conquistar al man, entonces no procreas, entonces la especie se acaba. Entonces la mujer por encajar se coge el pelo, pero no es que entiendan por qué se están cogiendo el pelo. Por eso la mayoría tienen dificultades en trastornos emocionales. Una mujer autista es muy normal que en su adolescencia o inicios de la edad adulta tenga depresión y ansiedad por un autismo no diagnosticado. Ahora sabemos que es 1 a 1, solo que en las mujeres es mucho más difícil de diagnosticar. Okay. Ese, digamos, es algo que conocemos ahora. Otro, que los trastornos del sueño son más o sea, que esté asociado el trastorno del sueño al autismo. Sí. Niños que desde el principio de la vida tienen dificultades para dormir, sospéchele que puede tener dificultades también. Bueno, puede estar dentro del espectro porque ellos necesitan menos horas de sueño. Otro, necesitan menos horas de sueño. Entonces uno le pregunta a los papás en la historia clínica, ¿y cómo dormía? No, él no dormía. Por la noche era súper difícil dormirlo y en el día nunca hizo siestas. Entonces esta poca necesidad de sueño también es muy característica. Una alarma. Es una alarma que uno debe tener en cuenta. No digo que todo el que no duerma es autista, pero es algo que tenemos que revisar. Otro, lo de la hipo o hipersensibilidad. Antes era más uno de los criterios, y es hipersensible a los ruidos. No, ahora ya se sabe que el 98%, si no es el 100% de las personas autistas tienen hipo o hipersensibilidad en alguno de los sistemas sensoriales, que son 8, y a nosotros en el colegio nos enseñan 5. Entonces, a ver, ¿cuáles son los 8? Yo también aquí quedé pintándome en los 5. Visual, auditivo, olfativo, gustativo, táctil, y tenemos el vestibular, que está en el oído interno, el interoceptivo, que es el que te dice tu información de tus vísceras, el que te dice tienes hambre, tienes ganas de dormir, tienes ganas de ir al baño, estás triste, estás enojado. Por eso en el autismo tanta dificultad de conectarse con sus emociones, pues porque su cuerpo no les avisa cuando tienen rabia. Y el sistema propioceptivo, que es el que nos ubica nuestro cuerpo en el espacio, que es el que regula el resto de los 7 sistemas sensoriales. No, pues al profesor mío de colegio le faltaron 3. Le faltaron 3. Tatiana, hablemos de la ciencia que ustedes han hecho. Ustedes hace un par de años, hicieron un programa grande sobre autismo, con temas de genética, con temas de fisiología. Cuéntenos un poco cuáles fueron los resultados más interesantes o los hallazgos que más los sorprendieron de ese proceso.
aquí encontramos que hay como una teoría en el autismo que se llama la teoría del espejo roto. Esta que nos dice, nosotros tenemos unas neuronas espejo, que si tú bostezas, yo bostezo, si tú te ríes, yo me río, si tú estás triste, yo me pongo triste. Una de las teorías que Simon Baron-Cohen, uno de los más grandes teóricos en el autismo, empezó a decir en el momento que la empezó a investigar, era que en el autismo había un espejo roto, que estos niños no tenían neuronas espejo. Nosotros como un tema de empatía también. Exacto, entonces ahí la dificultad de entrar y ponerme en los zapatos del otro. ¿Qué encontramos nosotros? Que sí tienen neuronas espejo, sí se activan estas neuronas espejo, pero se demoran más. O sea, la latencia del tiempo es mayor. Okay. Entonces, tú cuentas el chiste, todos se ríen, yo me río. O sea, sí lo logro entender, pero me voy a demorar un poco más. O como una paciente me decía esta semana, es que yo sé que mi novio está bravo, pero yo no sé por qué está bravo. Entonces, sí logran inferir, pero ya leer esa mente de, bueno, colocarle el nombre a eso, ahí se demora. ¿Qué más encontramos? Muchas dificultades a nivel, también le evaluamos toda la parte fisioterapéutica, dificultades a nivel motor. Entonces, en la historia clínica nosotros preguntamos, ¿su hijo es torpe? Se cae constantemente, se golpea con las cosas, incluso hay la dificultad en propioceptivo que te dijera que era la ubicación del cuerpo en el espacio. Los que se caen mucho, los que se golpean con cosas, que tienen morados y no saben por qué tienen morados, ahí también los empezamos a catalogar. Eso es de la parte de neurofisiología y fisioterapia, por ejemplo. En neuropsicología, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue describir un perfil neuropsicológico característico del nivel 1, que fueron los niños con los que trabajamos de población manizaleña. Y evaluamos a más de 40 niños con un perfil supremamente completo. Esta es una de las investigaciones que tenemos publicadas y ha sido una publicación también muy rica en ver las dificultades a nivel frontal que tienen. Y a nivel frontal, entiéndase como funciones ejecutivas, igual que su primo hermano, el déficit de atención. Entonces, antes tú no podías diagnosticar déficit de atención y autismo junto. Hoy en día, sí. Pues una persona con una condición de autismo y déficit de atención. Exacto. Entonces, logramos ver esas dificultades o más bien esas congruencias o esas similitudes en el funcionamiento cognitivo de estas dos patologías y en eso también hemos hecho algunas publicaciones. Ahorita que se dice que una persona con un trastorno del neurodesarrollo, sea déficit de atención, autismo, un trastorno específico del aprendizaje, una discapacidad intelectual, es más la norma que la excepción que va a tener un primo hermano. O sea, un niño diagnosticado con TDAH, búsquele que por alguno ahí de los en la otros, familia, dentro de la familia, es decir, también va a tener. Si hay un marcador genético muy fuerte ahí. Sí, sí, incluso dentro del autismo, o sea, hay una de las causas son muchísimas. Sí, multidimensionales, pero la genética es una de esas. Se han ya descubierto algunos genes que están relacionados directamente con el autismo, pero pues es muy difícil uno hacerle un mapeo genético a todos los niños o una resonancia a todos los niños. Eso no da, por eso el autismo es un diagnóstico que se da a puro ojo clínico. Incluso las pruebas que tenemos hoy en día ya están siendo reevaluadas, rebatidas, porque mira que las teorías del desarrollo, una de las últimas teorías del neurodesarrollo es de 1930 y los niños han cambiado mucho. El mundo ha cambiado mucho. El mundo ha cambiado mucho, entonces todo eso se está debatiendo ahora. Y también hoy en día con la velocidad de estimulación de los niños, o sea, ¿por qué hay tanto déficit de atención? ¿Por qué hay tanto autismo? Cuando tu papá nació no habían pantallas, no había celular, no había como nada. No había redes sociales tampoco. No había redes sociales, no había nada que sobreestimulara este cerebro. Ahora los niños, ¿por qué no se quedan quietos? Pues porque estamos en un mundo que están sobreestimulados todo el tiempo. Que no se queda quieto, todo el mundo está de afán, hay bulla en todas partes. Ustedes de las profesionales que dice, no le ponga celular, no le ponga pantallas al niño, por hasta los 12 o 14 años. Yo soy cero pantallas, ojalá, sí, ojalá. Ella es Tatiana Zuluaga Arroyave, psicóloga de la Universidad de Manizales, especialista en neuropsicopedagogía, magíster en neuropsicología, investigadora de autismo. Pues Tatiana, mil gracias por estar en Ciencia de Bolsillo, en este videocast y contarnos de este mundo interesante. Aprendimos un montón, yo aprendí que son no 5 sino 8. Gracias por estar con nosotros. A ti, Carlos, por la invitación, cuando quieran. Y a ustedes les cuento que ya está la edición 11 de la revista Eureka, una edición especial sobre el proyecto del Magdalena Caldense Patrimonio Biocultural. La pueden ver en nuestras redes sociales y también en nuestra página web.
Mil gracias por acompañarnos en este capítulo de Ciencia de Bolsillo en Videocast, esta estrategia de la Universidad de Manizales para que la ciencia le llegue a la gente. Hasta la próxima. Esto es Ciencia de Bolsillo, un podcast para descubrir la ciencia.